Pues tenemos el gusto de contar con Iván de los Ríos, que nos acompaña desde España. Eh, lo invitamos si nos llegaron a escuchar, por el trabajo que él hizo con un libro de Rata Naturae sobre True Detective. Para hablar de True Detective y también de la riqueza pues, filosófica que encierra la serie, que creo que es uno de los aportados pues, muy valiosos y que de una u otra forma pues, también bebe de El Rey de Amarillo y del pesimismo de la obra. Eh, Nada más para comenzar, voy a presentar a Iván. Iván de los Ríos es doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, profesor ayudante de filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid, director del Departamento de Filosofía de la misma universidad y co-coordinador del máster en crítica y argumentación filosófica de la misma universidad. Entre 2012 y 2017 fue profesor de filosofía y director de la licenciatura en filosofía de la Universidad Andrés Bello de Santiago de Chile. Ha sido profesor de Metafísica y Filosofía Contemporánea en la Universidad Autónoma de Madrid del 2009 al 2012 y de Ética en la University of Loyola de 2007 a 2012. Sus publicaciones se centran en el terreno de la filosofía antigua y en el y en su rendimiento en el pensamiento contemporáneo, así como en la dimensión filosófica de la narrativa literaria y audiovisual. Entre sus libros, como autor y o coordinador, se destacan Grecia o el azar, Divinidad, suerte y destino en la literatura griega antigua, ediciones de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, 2016, Azar, el sacro desorden de nuestras vidas, Abada, Madrid, 2015, y True Detective, antología de lecturas no obligatorias de Rata Naturae, Madrid, 2014. Iván, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartirnos de tu tiempo. Bueno, ya es un poco tarde en España. Agradecer también Sí. a todos los españoles que se están conectando desde el otro lado del charco, porque pues, sabemos que se están desvelando. Espero que tengan un café a la mano y que disfruten este segundo bloque. Así que muchas gracias, Iván, y te escuchamos. Muchas gracias a ti, Ricardo. Muy buenas noches desde Madrid. Bienvenidas, bienvenidos y muchísimas gracias por vuestra asistencia. Y gracias en particular a Ricardo y a la Noche de los Tiempos por su amable invitación a este evento. La verdad es que es un verdadero placer y estoy muy contento de estar aquí entre Madrid, Ecuador y México, me han dicho, que es un lugar, México en concreto, con el que me unen muchas cosas. Mi papá lleva viviendo allí 15 años en el DF. Y estoy contento de que me deis la oportunidad, además, de hablar de asuntos que me encantan, que me espantan también, tengo que decir, y de los que uno por lo general no tiene oportunidad de hablar mucho en las aulas de un departamento de filosofía como el de la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? Quizá porque todavía en la filosofía hay una suerte de tendencia a la inercia del canon, ¿no? Y porque ese canon filosófico no solo es un canon autoral, es decir, hay que hablar de Platón, de Aristóteles, de Descartes, de Kant, sin duda hay un poquito menos de los cínicos o de Epicuro, o de los místicos o de Pascal o de Eugene Zucker, ¿verdad? Sino también porque sobre todo ese canon filosófico es un canon temático, ¿no? Y me gustaría empezar por ahí, si os parece bien, ¿no? Creo que la historia de la filosofía se parece un poco a la historia de un cierto privilegio. Ese privilegio es un privilegio axiológico y valórico, y es el privilegio de todos aquellos ámbitos de la realidad que cumplen con las coordenadas de la eternidad, la inmutabilidad, la necesidad, la esencia, la permanencia, la inmortalidad y sobre todo la armonía y la belleza, ¿no? Pero si la historia de la filosofía es la historia de un privilegio, entonces también es la historia de un cierto desprecio o al menos de un cierto descuido, ¿verdad? Y sería el desprecio, el descuido de todos aquellos ámbitos de lo real que no cumplen o que se caracterizan por no cumplir esas coordenadas de lo eterno, de lo perfecto, de lo pulcro y de lo imperecedero, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con lo temporal? ¿Qué pasa con lo mutable, con lo contingente, con lo finito, con lo caduco, ¿no? ¿Qué pasa en filosofía con lo mortal, lo feo, con lo asqueroso, con lo abyecto, con lo terrible, ¿no? ¿Qué pasa con la oscuridad, por ejemplo, o con la noche, ¿no? ¿Acaso la oscuridad no es un tema filosófico del mismo tamaño, si no más grande que la luz? Y que las metáforas de la luz que atraviesan la historia de la filosofía desde la caverna de Platón, sin duda, hasta el siglo de las luces. ¿Acaso la noche no es de algún modo irresistible un tema filosófico?
¿Qué sería exactamente un tema filosófico, ¿no? El ser, sin duda, es un tema filosófico, las ideas, la substancia, Dios, la ciencia, la injusticia son temas filosóficos. Pero ¿qué pasa con los mitos, con las fábulas? ¿Son temas filosóficos? ¿Los escritos médicos son temas filosóficos? ¿Un mapa del mundo, por ejemplo, es un tema filosófico? ¿Un naufragio, el amor, un sueño, un informe de sueños? ¿Son filósofos de verdad, Artemidoro, Filón o Aristóteles o Sinesio, cuando relatan y escriben sobre los sueños, sobre la imaginación, sobre las pesadillas o sobre la oniromancia? Existen tratados filosóficos, por ejemplo, sobre las arrugas, el libro de Animales dudosos de Estratón de Lamsaco o el manual de zoología fantástica de Borges y la investigación de Teofrasto sobre animales que muerden y pican, dice, ¿no? ¿A qué género pertenecen? ¿Son libros de filosofía? ¿Y qué pasa con el barro, con el lodo, con el pelo y con las uñas que desprecia Platón en el Parménides cuando ya es un pensador maduro, ¿no? Lo que me gustaría hacer es enfocar este ratito que vamos a pasar juntos como una reivindicación, si me permitís, de la potencia teórica y estética también de algunos temas residuales en el canon temático de la filosofía y en concreto de lo que voy a llamar el perímetro de la noche, ¿no? Por hablar de la noche de los tiempos, el perímetro de la noche, ese recinto oscuro desde el que nos contemplan nuestros miedos, nuestras aversiones y sin duda también algunos de nuestros deseos, ¿no? Ese perímetro de la noche, en clave filosófica, por supuesto está delimitado dentro de la historia de la filosofía, aunque no sea en clave canónica, ¿no? Está delimitado dentro de la historia de la literatura, donde campa a sus anchas, como sabéis, en el género del terror, del horror, del weird tale, del gótico, del neogótico, y está también, por supuesto, dentro de la narrativa audiovisual, donde encontramos ejemplos tan inquietantes como filosóficos y hermosos como la serie, por ejemplo, American Horror Story o la temporada primera de True Detective a la que me voy a dedicar y de la que vamos a hablar hoy aquí, ¿no? Así que si me permitís, me gustaría comenzar con una cita algo extensa, una cita devastadora de Tolstoy, en Confesión, el viejo conde Tolstoy, que delimita muy bien en qué sentido podríamos decir que la historia del perímetro de la noche, la historia de la filosofía trágica, digamos desde Homero y Esquilo hasta Pascal, Unamuno, Nietzsche y Cioran, y la historia de la literatura de horror, también desde Homero y Esquilo, hasta Bierce, Lord Dunsany, Blackwood, Chambers, nuestro querido Chambers, Lovecraft o Ligotti, esa historia, digo, puede ser leída como la historia de las diversas estrategias de confrontación del ser humano con la muerte, con la nada y con la sospecha del absurdo, ¿no? Os leo un texto de Tolstoy, sale de Confesión, si me permitís. Dice Tolstoy: hay una vieja fábula oriental que cuenta la historia de un viajero sorprendido en la estepa por una bestia furiosa. Para escapar de la bestia, el viajero salta al interior de un pozo sin agua, pero en el fondo del pozo ve un dragón con las fauces abiertas, dispuesto a devorarle. Y el infeliz, sin atreverse a salir por temor a convertirse en presa de la bestia feroz, ni a saltar al fondo del pozo para no ser devorado por el dragón, se agarra a las ramas de un arbusto salvaje que crece en las grietas del pozo, y así queda colgado. Los brazos se le debilitan y siente que pronto tendrá que abandonarse a la muerte que le espera a ambos lados. Pero sigue aferrándose y mientras se aferra, mira alrededor y ve que dos ratones, uno negro y otro blanco, giran regularmente en torno al tronco del arbusto del cual está colgado y lo roen. De un momento a otro el arbusto se quebrará, él caerá en las fauces del dragón. El viajero lo ve y sabe que su muerte es inevitable. Mientras continúa suspendido, busca a su alrededor y halla sobre las hojas del arbusto algunas gotas de miel, las alcanza con la lengua y las lame. Así, dice Tolstoy, me aferro yo a las ramas de la vida, sabiendo que el dragón de la muerte me espera inevitablemente, preparado para despedazarme, y no puedo comprender por qué soy sometido a este tormento. E intento chupar esa miel que antes me consolaba, pero la miel ahora no me da placer, y entre tanto el ratón blanco y el negro roen noche y día la rama de la que cuelgo. Veo claramente el dragón y la miel ya no me parece dulce. No veo más que una cosa, el ineludible dragón y los ratones, y no puedo apartar la vista de ellos. Y esto, termina,
no es una fábula, sino la auténtica, la incontestable, la ininteligible verdad a todos, ¿no? La auténtica, ahí termina la cita, la auténtica, la incontestable, la inteligible verdad para todos, ¿no? Una verdad terrible, si queréis, que exige de un tratamiento lúcido, severo, inteligente, de una confrontación valiente, ¿no? De una actitud tan tonificada y cruda como, por ejemplo, la de una pareja de detectives enfrentados a una serie de crímenes atroces cometidos contra los miembros más débiles e inocentes de una comunidad, ¿no? Una verdad y un verdadero detective para el más verdadero de todos los crímenes, que no es sin más, como dice Tolstoy, la muerte natural, sino quizás, como dice Nietzsche, el sufrimiento absurdo y el dolor sofisticado que los seres humanos practicamos unos sobre otros a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Antes de esa muerte natural que a todos nos iguala, ¿no? En el Tratado Tercero de la Genealogía de la Moral, Nietzsche lo dice muy claramente, ¿no? Lo que no soportamos los seres humanos no es el dolor, sin más, no es el sufrimiento, sin más, sino la supuesta condición absurda del sufrimiento, ¿no? Que nuestro dolor no significa nada, ¿no? El carácter absurdo del dolor y la insignificancia gratuita del dolor, dice, y por eso el que sufre tiende a buscar desesperadamente un culpable de su sufrimiento y un criminal sobre el que poder descargar sus afectos, ¿no? Desde esa hipótesis de lectura, el universo simbólico en general y el universo de la ficción en particular se parecerían a ese gesto arcaico, antiquísimo, mediante el cual el ser humano ha tratado siempre de mantener a cierta distancia lo insoportable, lo terrible, la amenaza devastadora y la oscuridad que nos rodea, ¿no? Hay un pensador alemán que se llama Hans Blumenberg que sugiere que la cultura es como esa piedra que el Homo erectus antiguamente el Homo erectus arrojaba a la presa que lo acechaba, ¿no? Una estrategia de distanciamiento y de protección de lo humano contra la amenaza del caos innombrable y la inminencia de la extensión. O si queréis que nos pongamos un poquito griegos, y a mí me encanta ponerme griego, ¿verdad? Una estrategia como la utilizada por Perseo en la mitología antigua para mirar y para matar también a la medusa, esa figura primigenia y femenina que portaba la muerte en los ojos y cuya mirada directa petrificaba a quien la enfrentaba, ¿no? Desde ese punto de vista antropológico y metafórico, podríamos pensar que el animal humano, el ser humano, es un animal semiótico que rastrea signos, que inyecta sentido en un horizonte vital que por sí mismo no ofrece respuestas tranquilizadoras y que además amenaza constantemente con despedazarnos de los modos más diversos. El depredador, el fuego, el terremoto, la naturaleza, la enfermedad, la pandemia hoy en día, la catástrofe, la guerra y en tiempos de paz, si es que existen, el crimen. Así que el verdadero detective, el true detective, ¿no? El verdadero detective es el lector, quizás, ¿no? La lectora, el espectador, y el libro o el espectáculo que tenemos delante sería una y la misma cosa en ambos casos, a saber, un relato que debe ser narrado una y otra vez, una historia llena de terror y de belleza, un libro lleno de crímenes horrendos o de gestas heroicas y de gestos nimios, cotidianos y banales, ¿no? Una historia, como dice Shakespeare en Macbeth, ¿no? La vida es una historia contada por un loco llena de ruido y de furia y que no significa nada, ¿no? El ruido y la furia, que será el título de la novela de Faulkner también, que por cierto escribe una frase tremenda que me gustaría leeros, ¿no? Dice Faulkner: lo que hace la literatura es lo mismo que lo que hace una cerilla en medio de un campo en mitad de la noche. Una cerilla no ilumina apenas nada, pero nos permite ver cuánta oscuridad hay a su alrededor, ¿no? Digamos entonces, si os parece, que True Detective, la primera temporada, estoy hablando de la primera, no de la segunda ni de la tercera, la primera entonces, además de una serie televisiva creada por Pizzolato, sería algo así como un artefacto narrativo que se posiciona en un universo teórico y afectivo como el que acabo de describir, ¿no? La angustia, la nada, la conciencia de la propia muerte, la experiencia del sufrimiento, la crueldad, la fugacidad de la existencia y la necesidad biológica de distanciamiento y la necesidad biológica también de sentido, el hambre de sentido metafísico, ¿no?
En nuestro marco hoy aquí, esta tarde o esta noche, el marco de la filosofía y de la literatura de terror, nos interesa entonces True Detective no tanto desde el punto de vista de la producción televisiva, sino desde el enfoque de la historia de la filosofía y de la literatura. Es decir, nos interesa esa pieza de ficción desde la perspectiva de la historia, de esas preguntas incontestables de las que habla Kant al comienzo de la crítica de la razón pura. No sé si habéis leído ese libro un poco plúmbeo e infumable, ¿no? Pero al comienzo del libro Kant dice, bueno, la razón humana tiene el singular destino de verse constantemente atosigada y acosada por preguntas que es incapaz de contestar por la naturaleza limitada de su propia razón, pero que a la vez no puede dejar de formular por la naturaleza apetitiva del sentido, ¿no? Y nos interesa True Detective también desde la perspectiva de la ficción en general como una estrategia de construcción de mundos posibles, si bien no puede ser considerada en los términos de la verificabilidad científica o empírica, no por ello abandona el compromiso con una cierta forma de verdad, ¿no? Como dice el argentino Juan José Saer en un texto que se llama El concepto de ficción, ¿no? Os leo el texto de Saer que está hablando de que la literatura no dice la verdad en términos científicos, pero que nadie se confunda, dice Saer. No se escriben ficciones para eludir, por inmadurez o irresponsabilidad, los rigores que exige el tratamiento de la verdad, sino justamente para poner en evidencia el carácter complejo de la situación, carácter complejo del que el tratamiento limitado a lo verificable implica una reducción abusiva y un empobrecimiento. Al dar un salto hacia lo inverificable, dice Saer, la ficción multiplica al infinito las posibilidades del tratamiento. No vuelve la espalda a una supuesta realidad objetiva, muy por el contrario, se sumerge en su turbulencia, desdeñando la actitud ingenua que consiste en pretender saber de antemano cómo esa realidad está hecha. No es entonces una claudicación ante tal o cual ética de la verdad, sino la búsqueda de una verdad un poco menos rudimentaria. Eso es lo que hace la ficción, ¿no? Esa turbulencia y ese vértigo de la inmersión en la verdad es el que le interesa al personaje literario, por ejemplo, de True Detective. Un rastreador de la muerte, de la nada, del terror, representado muy bien por el personaje de Rust Cole en la serie de Pizzolato, ¿no? Que supongo que habéis visto todos, ¿no? Bueno, si aceptamos estas reglas del juego, si aceptamos estas sugerencias, si la historia del pensamiento literario y filosófico es también la historia de la oposición simbólica frente a la amenaza del caos, y si True Detective, más allá de su condición mercantil como un producto cultural, puede insertarse en la estirpe de la filosofía del horror y de la literatura de terror cósmico y metafísico, entonces podemos plantear dos preguntas esta tarde o esta noche madrileña, ¿no? La primera sería, ¿qué es exactamente True Detective y dónde están sus presupuestos teóricos y conceptuales? Y la segunda sería, ¿cuáles son las referencias, los antecedentes explícitos e implícitos con los que está dialogando esta serie, ¿no? Voy a tratar de responder mínimamente a estas dos preguntas, aunque dada la inmensidad del asunto voy a dejar fuera muchas cosas, ¿no? Vamos a empezar por la primera. ¿Qué es exactamente True Detective? ¿Y cuáles son sus presupuestos teóricos y conceptuales, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, True Detective es una suerte de trampa, es un señuelo, ¿no? ¿Para qué? Para despertar el apetito filosófico del investigador, del espectador y del lector, ¿no? Es casi inevitable para cualquier espectador de la primera temporada que además esté interesado en la literatura sucumbir a cierto desafío de la investigación e intentar desvelar los nombres que yacen bajo el guión televisivo, ¿no? Luisiana se parece a Ham muchísimo. Alaska parece recordarnos a la obra de Laird Barron, por ejemplo. Nuestro querido Chambers está claramente detrás de El Rey Amarillo con el signo amarillo. El gran Ambrose Bierce, ese gringo viejo, está detrás de Carcosa, sin duda, ¿no? Alan Moore incluso, ¿no? Está detrás del Cielo Estrellado y personajes griegos como el Sileno o Anaximandro, el Pesocrático, estarían detrás de lo que podríamos llamar la culpa de haber nacido, ¿no?
En los pantanos de Luisiana en True Detective se adivina, por ejemplo, la presencia de filósofos como Pascal, como Plotino, como Simón el Mago, y se contempla con claridad la huella de Lovecraft, de Ligotti, de Emil Cioran, y me atrevería a añadir, por ejemplo, un texto de Manganelli, un italiano, que se llama La Ciénaga Definitiva, ¿no? O de un escritor rumano llamado Cartarescu, que dice en un texto llamado El Ruletista, que os recomiendo lo siguiente, ¿no? Dice Cartarescu: permanezco aquí en mi sillón, aterrorizado por la idea de que ahí fuera no exista ya nada más que una noche sólida, como un infinito témpano de brea, una niebla negra que ha engullido lentamente a medida que he ido envejeciendo las ciudades, las casas, las calles, los rostros. Cuando yo haya muerto, mi cripta, mi guarida, seguirá flotando en esa niebla negra y sólida. Llevará estas hojas a ninguna parte para que nadie las lea. Pero en ellas está, al fin y al cabo, todo. Detective entonces sería una pieza brillante, me parece, y por una razón muy simple que tiene que ver con el esplendor visual de Fukunaga, ¿no? Y con el arte de Pizzolato, que es un gran lector de Lovecraft, y que ha comprendido muy bien la dimensión estética del horror cósmico y los requisitos imprescindibles del Weird Tale, ¿no? Hay un texto de Lovecraft que me gusta mucho que os voy a leer, ¿no? Es un pasaje de el horror sobrenatural en la literatura que dice así, ¿no? Los genuinos cuentos fantásticos incluyen algo más que un misterioso asesinato, unos huesos ensangrentados o unos espectros agitando sus cadenas según las viejas normas, dice. Debe respirarse en ellos una definida atmósfera de ansiedad e inexplicable temor ante lo ignoto y el más allá. La atmósfera es siempre el elemento más importante, cuanto el criterio final de la autenticidad de un texto no reside en su argumento, sino en la creación de un estado de ánimo determinado, ¿no? Si uno acepta esta frase, esta aproximación de Lovecraft, Detective sin duda es un cuento fantástico, de horror cósmico, y además, si hacemos caso a Raymond Chandler, es también un policial con todas las letras y con un innegable aroma metafísico, ¿no? Dice Chandler en El juego de los cautos, os leo a Chandler: mi teoría era que los lectores solamente creían no interesarse más que en la acción. Y en realidad, aunque no lo sabían, lo que les interesaba a ellos y a mí como escritor era la creación de emoción a través del diálogo y de la descripción. Así que True Detective, antes de convertirse en una fábula de reconciliación, en mi opinión completamente inverosímil, ¿no? En el último capítulo, y esto podemos discutirlo, satisface todas las expectativas del amante del terror gótico, del adicto a la weird fiction y del lector de novela negra. ¿Y por qué las satisface, ¿no? Su obediencia, creo, a los dictados de Lovecraft y Chandler, y por una perfecta ejecución del desafío de los comienzos mediante la puesta en escena de una psicoesfera, dice Rust, ¿no? Densa y respirable. Rust Cole dice todo el rato aluminum, ashes, ¿no? Aluminio, cenizas, desde el capítulo 1, si recordáis, ¿no? Así que la serie de Pizzolato, la primera temporada, se nos presentaría como un relato policial, como una reflexión audiovisual sobre las relaciones entre la verdad y el crimen, pero sobre todo sobre un relato como sobre lo que Rudolf Otto llama el mysterium tremendum et fascinans, ¿no? Ese misterio tremendo y fascinante que nos rodea, ¿no? Un misterio tremendo y fascinante, en mi opinión, atraviesa 3 niveles y que sugiere la presencia titánica de un poder devastador que amenaza toda región de orden desde tiempos inmemoriales, nivel cósmico, podríamos decir, ¿no? Un horror mundano que asedia los cuerpos infantiles y las comunidades más frágiles, nivel político, podríamos decir, y una fuerza volitiva, pulsional, incontrolable, que ciñe y arrincona las vanidades de la conciencia, nivel psicológico, cósmico, político y psicológico. Es decir, el universo, la comunidad, el yo. O si queréis, la nada y el mal metafísico, la nada y el crimen físico, la nada y la locura, la nada que reverbera constantemente, si recordáis, el discurso aniquilador de Rust Cole, ¿no? Así que con el rigor del cartógrafo, como diría el viejo Borges, ¿no? Pizzolato anuda una trenza teórica infernal, yo creo, entre el cosmos, el universo, la ciudad y el alma, y diseña un mapa antimitológico
de los mitos de Chulu, si es que se dice así, ¿no? El misterio de un linaje primigenio y terrible que, lejos de representar el origen como lugar de la pureza, la inocencia y la salud, postula el horror como fuente cósmica, natural y psicológica de todo sentido, ¿no? El horror del vacío metafísico, el horror de la infancia ultrajada en True Detective y el horror de la conciencia, por supuesto, ¿no? Eso es lo que parece al menos True Detective cuando uno la ve por primera vez, ¿no? Y esa primera vez es apasionante, es irresistible. Pero, y aquí podemos discutir, ¿no? Cuando uno se sienta en el sofá cómodamente y empieza a verla una segunda vez, y una tercera vez y una cuarta, ¿no? Ya la he visto muchas veces, ¿no? Ahí empiezan los problemas, porque en realidad se da cuenta de que nada es lo que parece en True Detective, ¿no? Si el guión de True Detective no es lo que parece, Rust y Marty, los detectives, no son lo que parecen, y el desamparo metafísico tampoco es lo que parece, ¿no? A primera vista, si os acordáis, True Detective parece un cuento de fantasmas sobre el infierno de la lucidez y sobre los límites de la comunidad. Parece un relato nostálgico, pero al revés, que añora la ausencia de conciencia en un universo moralmente neutro y voraz, como un caimán, ¿verdad? Y parece un duelo que se extiende durante décadas entre los compañeros, ¿no? Entre dos rivales irreconciliables, como pasa en los duelistas de Ridley Scott, ¿no? Pero si recordáis, tras un puñado de excelentes primeros capítulos, ese cuento fantasmal se convierte en una historia de amistad y de reconciliación, ¿no? De abrazo. La reflexión sobre los límites de la comunidad se transforma en una apología de la justicia cósmica, ¿no? Y por tanto en una defensa de la solidez moral del héroe trágico, que es Rust, por ejemplo. La nostalgia regresa a su forma sagrada y postula el amor como unidad primordial, ¿no? Él habla de la inocencia de la hija muerta esperando la disolución del padre en la oscuridad sustancial subyace a toda experiencia, ¿no? El duelo entre los rivales al final es completamente inofensivo y ha estado siempre al servicio de la verdad, de la justicia, del bien, ¿no? Los duelistas, Rust y Marty, se abrazan al final en una misión moral, en su soledad y en su rescate expiatorio, y con ese abrazo, con esa vestimenta de chándal, si os acordáis, y de pijama de hospital, ¿no? En el último capítulo, la luz comienza a vencer lentamente a la oscuridad. Así lo dice claramente Pizzolatto, ¿no? A mi juicio, no sé qué pensáis, ese final es un poco decepcionante, aunque lo he visto 1000 veces, ¿no? Y ese final bastaría para justificar 3 hipótesis de lectura que os propongo, ¿no? La primera es que la serie True Detective, primera temporada, despliega una lógica del equívoco, en realidad esconde un optimismo metafísico, cristaliza en la firmeza moral del filósofo detective ante la decadencia del mundo externo. La segunda, de True Detective, podría leerse desde la tensión interna entre el guión de Pizzolatto y se me ocurre la obra de Roberto Bolaño, que seguramente conoceréis, cuya presencia, consciente o no en Pizzolatto, no lo sé, supone un perfecto contrapeso al desarrollo del argumento original. ¿Por qué? Los crímenes de las mujeres, los crímenes de los niños, el formato narrativo de la entrevista y del horror, el aburrimiento del que habla Bolaño en 2666, ¿no? Un oasis de horror, dice, en un desierto de aburrimiento de Baudelaire, ¿no? Como un horizonte problemático, identifica los intereses de dos autores, sin embargo se distancian infinitamente en la resolución de sus temáticas. Y en tercer lugar, la serie podría ser un juego de espejos articulado en torno a una obsesión o a la idea misma de obsesión, ¿no? No el crimen, no la verdad, no la muerte, sino lo que obsesiona a Rust es la pérdida, la herida y el trauma, ¿no? Ese es el auténtico trasfondo de True Detective. La familia perdida, la familia muerta y la familia expulsada, ¿no? Si estas hipótesis os parecen certeras o si fueran ciertas, entonces chocaríamos con 3 hitos fundamentales de True Detective que representan un arsenal filosófico de primer orden, ¿no? Esos 3 hitos serían la existencia, en clave ontológica, la comunidad humana en clave política y la autoconciencia en clave epistemológica y psicológica. La existencia, la comunidad, la conciencia. La existencia en general, entendida como un delito, como un crimen, como la culpa de haber nacido y abandonado la oscuridad de la nada,
La comunidad como una presa, como carnaza, como un cebo, una carnaza expuesta a las fauces de la nada y de la crueldad de los hombres, que simboliza precisamente la nada, y la conciencia humana, ¿no?, entendida como una condena, como un castigo o como una broma cósmica que nos lleva a golpearnos una y otra vez contra el muro de lo desconocido antes de morir, una muerte que, por cierto, nos parece perfectamente cierta, ¿no? En ese cóctel teológico, metafísico, yo creo que aparece la grandeza de Pizzolato, ¿no?, que básicamente consistiría en defender en la serie a la vez, sin complejos, sin rodeos, a la vez un pesimismo metafísico desde el punto de vista cósmico y un optimismo moral desde el punto de vista histórico. Es decir, nada significa nada, no hay, nada significa mi dolor, nada significa nada, excepto la configuración narrativa de la propia existencia en el orden del tiempo. No habría otra libertad para el ser humano que la de dejar el lastre de las historias en las que uno consiste y el arrojo de aventurarse a una transmutación de todos los valores y a una nueva historia, ¿no? Es decir, Pizzolato lo que hace ahí, yo creo, es diseñar un cosmos vacío de sentido metafísico, donde ha condenado a sus dos personajes principales a recorrerlo y a tomar conciencia de su insignificancia, y les obliga a repetir el mantra trágico del poeta Esquilo, ¿no?, el poeta griego. Hace y mazos, dice Esquilo, es decir, hay que aprender a través del dolor, el conocimiento a través del dolor, el saber a través del dolor. Yo hubiera preferido, y esto es un spoiler, matar a los dos detectives, ¿no?, pero al final Pizzolato los deja con vida, elude la auténtica inmersión en el desamparo, ¿no? Es decir, elude que toda existencia, que toda comunidad, que toda familia, que toda felicidad, que todos los crímenes, los sacrificios humanos, las torturas de mujeres y de niños quedan finalmente homogeneizados en la perspectiva de la nada de la que todo emerge y a la que todo necesariamente tiene que retornar, ¿no? Eso es quizá lo verdaderamente insoportable. Y en ese sentido se puede pensar que la existencia es un delito, ¿no?, que supone el abandono fugaz pero imperdonable del fondo indeterminado de todas las cosas, como decía Anaximandro, ¿no? La existencia es un delito y ese delito tiene que ser pagado con la propia existencia. Así que desde esa perspectiva metafísica, cualquier forma de comunidad históricamente determinada se convierte en víctima de sí misma y, por tanto, en la plataforma desde la cual otras comunidades de hombres iniciados pueden intentar acelerar el retorno al origen de todas las cosas, como hacen, por ejemplo, los fieles del pantano en la llamada de Chulu de Lovecraft, ¿no?, o escapar al circuito ficticio del nacimiento en la muerte, completando así, como dice Rol Childress en el último capítulo, si os acordáis, el ciclo que permite abandonar el orden de la existencia temporal gracias a la ejecución ritual de sacrificios humanos durante décadas, ¿no? Dice al final el tipo, mi ascensión me libera del disco y del bucle, ¿no? Bueno, ese sería la invitación metafísica, ¿no?, el atropello metafísico, perdonadme por la intensidad teórica de estos aspectos, ¿no? Eh, Intentemos responder ahora a la segunda pregunta. ¿Cuáles serían los referentes más ilustres en clave literaria y metafísica y filosófica de esta serie, ¿no? Hay muchos, por cuestiones de tiempo me voy a limitar a mencionar un par de ellos, ¿no? Y todos ellos aluden, creo, a tres palabras claves en esta serie, tres nociones tan misteriosas como contundentes, que son Carcosa, Rey Amarillo, Pantanos de Luisiana y pesimismo. Es decir, Ambrose Bierce, es decir, Chambers, es decir, Lovecraft y, creo yo, el filósofo alemán Arthur Schopenhauer, ¿no? Vamos a empezar por Carcosa. Si veis que me extiendo demasiado, me paráis, ¿eh? Me cortáis directamente, ¿no? Vamos a empezar por Carcosa, ¿no? Carcosa nos conduce directamente a un texto de un habitante de Carcosa, de Bierce, uno de los maestros indiscutibles, como sabéis, de la literatura de terror en el continente americano, y un manantial del que bebe Lovecraft gustosamente, que llegó a decir de él lo siguiente, ¿no? Cito a Lovecraft. Virtualmente los relatos de Bierce son cuentos de terror, y mientras muchos de ellos tratan tan solo de los horrores físicos y psicológicos en los límites de la naturaleza,
una parte substancial, admiten la presencia de lo malignamente sobrenatural, forman un conjunto destacado en el acervo de la literatura fantástica norteamericana. Carcosa, ¿no? Carcosa se ha convertido en un fetiche, yo creo, para los amantes de Pizzolato, un nombre extraño, de extraña sonoridad fonética, que, como sugiere Lovecraft, podría haber salido de los labios de un tal Abdul al-Hárez, no sé si lo he dicho bien, dice Lovecraft, un poeta loco de Saná, a quien se atribuye la redacción de un libro infernal conocido en Occidente como el Necronomicon, cuyo título original reza al-Hasif. Y dice Lovecraft, cito Lovecraft, al-Hasif, siendo Asif, dice Lovecraft, la palabra usada por los árabes para describir ese sonido nocturno producido por los insectos, que supuestamente es el aullido de los demonios. El libro está perseguido por las autoridades de la mayoría de los países y por todos los estamentos de las organizaciones eclesiásticas. Su lectura provoca terribles consecuencias. Se dice que Chambers, dice Lovecraft, se dice que Chambers sacó la idea de su novela El Rey de Amarillo de los rumores de este libro que conocen muy pocos entre el público general, ¿no? Y el mismo Chambers, como sabéis, en El signo amarillo describe la ciudad perdida de Carcosa, que aparece claramente en el último capítulo de True Detective, ¿no? Os leo el poema de Chambers. Los soles gemelos, dice Chambers, los soles gemelos se hunden tras el lago. Se prolongan las sombras en Carcosa. Extraña es la noche en que surgen estrellas negras y extrañas lunas giran por los cielos. Lo más extraña todavía es la perdida Carcosa, los cantos que cantarán las híades donde flamean los andrajos del rey, deben morir inaudibles en la penumbra de Carcosa. Canto de mi alma, se me ha muerto la voz, muere sin ser cantada, como las lágrimas no derramadas se secan, mueren en la perdida Carcosa. ¿Qué significa esto de Carcosa, ¿no? ¿Qué es Carcosa? ¿Qué tipo de espacio extraviado atraviesa este único habitante de Carcosa, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿El delirio, de la locura, de la gnosis, de los gnósticos, de la nada? El texto de Ambrose Bierce a mí me recuerda a los primeros versos de la Divina Comedia y un texto de Manganelli, que es un escritor italiano que tiene un texto que se llama La Ciénaga Definitiva, donde un caballero expulsado de su ciudad por la comisión de un delito que no es detallado, penetra con su caballo, dice Manganelli, cito, en un sitio en el que es difícil entrar e imposible salir, donde yo estaré absolutamente solo y excluido para siempre de todo trato humano. Carcosa entonces es una ciudad real, como diría Ricardo Piglia, porque lo real no es el objeto de la representación, sino el espacio donde un mundo fantástico tiene lugar. Carcosa real, repito, porque lo real no es el objeto de la representación, sino el espacio donde un mundo fantástico tiene lugar, ¿no? Así que no es tanto una ciudad como el relato y la visión temporal de la negación del tiempo, del devenir atónito de la última historia percibida y narrada en la más íntima de nuestras soledades, ¿no? La soledad de la celda, la soledad del lecho de muerte, la soledad de la soga y del paredón, ¿no? Una historia que quizá, como todas las historias, no narra sino la proximidad de la propia muerte, ¿no? Y por eso Bierce, yo creo, escribe uno de los cuentos más alucinantes, más potentes, ¿no?, de la literatura norteamericana, que se llama Una ocurrencia en Old Creek Bridge, en el puente del Old Creek, en el que un condenado a muerte, si os acordáis, experimenta su huida de la horca en el lapso de tiempo en que su cuerpo tarda en caer a plomo desde un puente de Alabama, ¿no? Un cuento que Borges recuerda en El milagro secreto, ¿no? Es decir, una caída a plomo del condenado a muerte que contiene un mundo posible, y ese mundo posible es Carcosa. Una jungla difusa, exuberante, como dice Rust Cole en el primer episodio de True Detective, con la mirada perdida en el horizonte y acodado, si os acordáis, en el capó del coche con el pelito corto y corbata todavía, ¿no? Dice Rust ahí, cito, este lugar es como el recuerdo que alguien tiene de un pueblo y el pueblo se desvanece, como si no hubiera aquí más que jungla, dice.
Beers y Chambers, yo creo, comprendieron que el último acto de toda conciencia humana que se sabe próxima a la muerte es un acto creador. El acto creador por excelencia, ¿no? Una suerte de estertor poético, un gesto fúnebre antes de abrazar para siempre la muerte, ¿no? La oscuridad infinita, ¿no? Carcosa, entonces, quizás es nuestra historia y nuestra necesidad de contar historias antes de la muerte, ¿no? Carcosa serían las múltiples historias que fluyen a lo largo de True Detective como estrategias debilitadas de subjetivación y de reconocimiento, y como el intento desesperado de dotar de significación a una trama desconcertante de cuerpo y de palabra que se desvanece irremediablemente, ¿no? Es decir, Carcosa no sería la muerte, sino el relato la muerte impone. Es decir, la necesidad de escribir que la muerte impone. La necesidad de existir en el interior de una trama narrativa, incluso y sobre todo en la hora postrera, que quizá es cualquier hora, ¿no? Bueno, el segundo compañero de viaje que nos mira, no sé cómo voy de tiempo, pero creo que un poquito más, ¿no? El segundo compañero de viaje que estaría en True Detective sin duda es Lovecraft y su llamada de Chulu, ¿no? Me atrevería a decir que Lovecraft es una de las referencias fundamentales en el imaginario de esta serie. Todas las fuentes culturales en las que abreva la serie participan del universo Lovecraftiano, que como sabéis está engendrado en el cuento de miedo anglosajón, que está criado en Baltimore bajo la tutela de Allan Poe y que culmina a comienzos del siglo XX, por ejemplo, en Arthur Machen y en su concepción del terror desligada de todo romanticismo gótico, ¿no? Machen, sabéis que habita en una plataforma cultural que asumiría con lucidez el ocaso del racionalismo científico y del optimismo metafísico, y en este sentido formaría parte de una célebre escuela de la sospecha, podríamos decir con Riquet, ¿no? En la medida en que contribuye a desvelar, bajo la superficie racional de la Europa civilizada y científica, un horizonte subterráneo de fuerzas primigenias que en sus relatos asume la forma de un mundo arcaico, pagano, cuya verdad y cuya pureza ha sido sepultada por los avances de la ciencia y de la tecnología, ¿no? Lovecraft hereda críticamente ese anhelo de transfiguración radical y la voluntad de denuncia del presente, ¿no? Borges dice de él, que a mí me gusta mucho la frase, os la leo: detestaba el presente. Lovecraft detestaba el presente y profesaba el culto del siglo XVII, dice del Borges, ¿no? En Introducción a la Literatura Norteamericana, ¿no? Y en eso se parecería a Nietzsche, sin duda, cuya proclama en torno a la muerte de Dios ocupa un lugar eminente en la cosmovisión de Lovecraft, especialmente desde la perspectiva del rechazo radical del hábito, podríamos decir, platónico cristiano de Occidente, y desde la aproximación cientificista que subraya nuestra insignificancia metafísica en un universo cuyos mecanismos superan toda capacidad de comprensión, ¿no? Os leo un texto de Idealismo y Materialismo, una reflexión del propio Lovecraft. Dice así: el pensamiento humano, quizá el espectáculo más divertido, más desalentador del globo terráqueo, ¿no? Divertido por sus contradicciones y por la pomposidad con que intenta analizar dogmáticamente un cosmos totalmente incógnito e incognoscible, en el cual la humanidad no constituye sino un átomo transitorio y despreciable. Es desalentador porque por su misma índole nunca alcanzará ese grado ideal de unanimidad que permitiría su tremenda energía en provecho de la raza humana, ¿no? Lo interesante entonces en Lovecraft no sería, creo yo, su escepticismo radical o su monismo dogmático o su materialismo mecanicista, sino la contradicción entre la lógica científica y el terror psicológico, el mundo y el alma, si queréis, ¿no? Como creación artística radical. Es decir, la asimilación de las consecuencias de la muerte de Dios nietzscheana, ¿no? Supone en efecto la creación de nuevos dioses y de una nueva mitología que convierten a Lovecraft en una suerte de demiurgo, de artesano, ateo, con una inclinación teológica invertida, de corte gnóstico, que en lugar de interpretar el mundo como un espacio de decadencia y de culpa tras la pérdida del paraíso, postula un origen primigenio, sin duda, pero de naturaleza espantosa. Una suerte de anti-Edén, podríamos decir,
poblado por dioses antiguos y repugnantes que amenazan la superficie de la existencia humana, como la estirpe griega de los titanes, ¿no? Esa nostalgia invertida del mundo originario le sirve a Pizzolato a poner en escena el conflicto metafísico-moral como eje articulador de un universo, de una comunidad, de un individuo, ¿no? Toda la escenografía sureña que él maneja, toda la escenografía sureña de Fukunaga, yo creo, asume la hipótesis divina de los relatos de Lovecraft, cuyas líneas fundamentales aparecen, como sabéis, en la llamada de Chulu, ¿no? La existencia de una estirpe primigenia de criaturas monstruosas que, pese a haber sido sepultada por la civilización humana, por sus instituciones, por sus leyes y por su avance tecnológico, espera agazapada en el fondo del mar la llegada del momento propicio para recuperar la tierra, dice Lovecraft, y someterla a un poder indescriptible, ¿no? Yo creo que la mitología de Lovecraft se hace presente de manera omnímoda en True Detective en dos tipos de imágenes al menos, ¿no? La imagen de las refinerías, que recordáis, de las fábricas amenazadas por el avance de una naturaleza salvaje, la imagen de una ciudad amurallada, devorada por la maleza, lentamente recuperada por el ejercicio de venganza de las fuerzas primigenias sobre la civilización técnica de la humanidad, la naturaleza indomable, si queréis, de los bosques de Luisiana como una metáfora de la presencia constante e inefable que acecha a toda configuración de orden cósmico, político y psicológico, ¿no? Yo creo que a estas horas, al menos de la noche en Madrid, ¿no? Se puede decir que True Detective es un homenaje, también una despedida a la obra de Lovecraft, un homenaje al ateísmo propio del terror cósmico, a la insignificancia de lo humano en el marco del infinito y a la posibilidad del arte como sublimación de la insoportable levedad del ser, que diría el bueno de Milan Kundera, ¿no? Iván, aprovecho la pausa para, digo, Ya me hay he mucho. pasado el tiempo, ¿no? No, no, estamos justo para aprovechar un Perfecto. par de preguntas. Así. Creo que algunas ya las lograste contestar con esta, pues retomar estas referencias literarias. Algo que medio, o sea, lo mencionaste y también hay una pregunta de uno de los participantes es, ¿en qué conceptos consideras se ven las ideas de Nietzsche en la obra de Chambers y Lovecraft? Yo creo que era lo que iba a decir un poco ahora, ¿no? En la última parte de la presentación, y perdóname si me he extendido demasiado, tenía que ver con la presencia filosófica en True Detective de Schopenhauer y de Nietzsche, ¿no? Yo creo que Nietzsche en Lovecraft está muy presente precisamente en la medida en que la muerte de Dios, de alguna manera, le lleva a Lovecraft a idear, a necesitar, a proyectar o a jugar con la idea de una concepción completamente inédita de los orígenes, ¿no? Es decir, los orígenes no son ya el lugar de la pureza, de la inocencia, del paraíso perdido, ¿no? De la identidad de todas las cosas, sino que los orígenes son precisamente esa suerte eh, de linaje monstruoso, ¿no? A partir del cual surge toda construcción de valor. Es decir, yo creo que Lovecraft agarra de Nietzsche sin duda la crítica del cientificismo y del socratismo, es decir, la idea nietzscheana de que la decadencia y la enfermedad de Occidente procede de la hipertrofia del racionalismo socrático que culmina en la ciencia matemática de la naturaleza cartesiana, ¿no? Pero también la idea de que una vez muertos todos los dioses de la tradición, es necesario estar a la altura de imponer, de tasar, de inventar nuevos dioses, es decir, nuevas tablas de valor, ¿no? Yo creo que ahí Lovecraft está jugando precisamente con la idea de que cualquier nueva mitología se articula no ya sobre el optimismo metafísico de Occidente o sobre una noción de la divinidad articulada en torno a las ideas de la justicia, la protección, ¿no? La idea de Dios como un padre protector, sino la idea de la fuerza que constituye la vida humana cotidianamente y que la desbarata completamente, ¿no? Es decir, el anti-Edén del que está hablando Lovecraft tiene que ver con la necesidad de estar a la altura del reconocimiento de que en el fondo último de la existencia no hay ningún mensaje, ningún plan, ninguna orientación, ninguna planificación y ninguna estructura moral, ¿no? Y que por tanto las fuerzas que él encarna en personajes, digamos, ficticios
de corte mitológico tienen que ver con, repito, con el caos, con el abismo, o con lo que podríamos llamar una ontología del caos y una teología de la fuerza, ¿no? Es decir, Lovecraft está, yo creo, está, creo, retomando la filosofía nietzscheana para reivindicar la primacía de la fuerza y de lo volitivo y de lo inconsciente, de lo irracional, sobre toda forma de construcción racional consciente, ¿no? Perfecto. Lo habías mencionado creo que al inicio y nos preguntaban si se debería considerar a True Detective en su primera temporada como un viaje desde y al pesimismo, o bueno, un viaje en el cual el pesimismo es un elemento Claro, motor. claro, lo podríamos discutir, ¿no? Yo os iba a decir, pero yo creo que está bien dejarlo aquí y lo vamos discutiendo. Claro, al final, esos dos últimos capítulos, Pizzolato parece traicionarse a sí mismo, ¿no? Porque en el fondo se pliega a la idea del anhelo del sentido, ¿no? Pero desde luego, en todos los primeros capítulos, el pesimismo de fondo de Pizzolato tiene que ver con una cosmovisión arcaica de corte trágico. Es decir, la realidad, todo régimen de sentido está articulado o sostenido sobre los lomos de un tigre, diría Nietzsche, ¿no? Es decir, el pesimismo consiste básicamente en la afirmación de que en el principio no era la palabra, ni el verbo, ni Dios, como dice el Evangelio de Juan, ¿no? Sino que en el principio era el caos, como dice la teogonía de Síodo, ¿no? Es decir, el origen de toda configuración de sentido, incluso de los propios dioses, es la ausencia de sentido metafísico y de estructura moral, ¿no? Y eso desemboca en una suerte de pesimismo metafísico. Pero en True Detective parece al final, y eso es lo que a mí me mosquea de True Detective, pero no sé qué pensáis vosotros, parece al final que él se pliega a la necesidad de aspirar a una suerte de hambre de sentido que de alguna manera tendría que ver con la reconciliación, ¿no? Esa escena en el parking, los dos medio muertos en una silla de ruedas, en pijama o en camisón de hospital, ¿no? Diciendo que la luz parece que va ganando espacio a la oscuridad, ¿no? Yo creo que los presupuestos conceptuales de True Detective son Schopenhauer y Nietzsche y por tanto una idea del pesimismo cósmico que no es un pesimismo llorón, sino que puede ser un pesimismo activo, pero Pizzolato al final se asusta, ¿no? Y recula y apuesta por, creo yo, por una cierta idea de la reconciliación y de la esperanza, ¿no? La esperanza y la reconciliación entre los dos amigos y la posibilidad de que la luz vaya venciendo la oscuridad, ¿no? Pero eso a mí me parece que chirría con las premisas conceptuales de los capítulos primeros, ¿no? Que tienen que ver con, bueno, la afirmación de la ausencia radical de sentido en el fondo de los acontecimientos, ¿no? Y la necesidad de preguntarse cómo construir una vida que valga la pena de ser vivida ante la aceptación lúcida, cruel, de que esa existencia carece por completo de justificación moral, ¿no? Y de que mi dolor es completamente absurdo, ¿no? Que no significa nada, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, hay creo que Hay algunas preguntas preguntas. sobre la mesa. Venga, pues hablemos de las Eh, preguntas entonces mejor, sí. quizás, por igual Yo el creo tiempo, que ajá, toca invitar a Iván a una segunda mesa. O sí, sea, creo que, Iván, nos has dejado a todos de Oye, pero verdad. es que aquí son las 12. La segunda mesa, ¿qué hora empieza? No, no, te vamos a organizar una mesa para que no estés Yo desmañanándote. O sea, encantado, creo que valdría encantado. la sí, pena, ¿no? Por hacer una sesión específica con Iván. Iván, si nos aceptas la invitación, Hombre, estaríamos yo lo que encantados. queráis, lo que Tenemos queráis. a 94 personas aquí pidiendo más. O sea, Perdonadme que a lo mejor ha sido como muy, muy duro no, y avasallador teóricamente, pero yo creo que es un tema fundamental, porque al final la pregunta de fondo es muy simple, ¿no? Y es devastadora, y es esa, ¿no? ¿Qué significa mi dolor? Es decir, ¿qué significa mi dolor? ¿No? Porque es lo que dice Nietzsche. Es decir, lo que no soportamos es la posibilidad de la insignificancia de nuestro sufrimiento, ¿no? Porque nuestro sufrimiento lo podemos asumir si se traduce en una forma de bien posterior o de bien común. Pero ¿qué significa la brutalidad, la criminalidad, la crudeza de un dolor que se desfonda en la nada, ¿no? Y cómo construir una vida individual o una vida comunitaria que merezca la pena de ser vivida sobre la asimilación lúcida
del desfondamiento racional de todas las cosas, ¿no? Y Rust está ahí, si os acordáis, que es muy gracioso, dice, ¿pero qué quieres decir? Le dice Marty, ¿qué quieres decir cuando dices que eres un pesimista y un realista? Y dice Rust, pues que no se me dan bien las fiestas, ¿os acordáis? ¿No? Sí. que no soy bueno en las fiestas, es decir, que no tiene sentido esta cosa, ¿no? Entonces... yo creo que Pizzolato está apostando ahí por la posibilidad de la literatura, de la narración y de la ficción como la única estrategia de compensación del sinsentido de todas las cosas, ¿no? Lo único que nos queda es narrar, contar, ¿no? Pero en última instancia, bueno, la vida es una historia contada por un loco, llena de ruido y de furia y que no significa nada, ¿no? Como decía Macbeth, ¿no? Ujú, ujú. Sí, muchísimas gracias, Iván. Y sí, como bien decía Claudia, pues necesitamos una continuación. Así Bueno, La que a diferencia de invitación True está. Detective, la parte 2 va a ser incluso mejor que la parte 1 porque ya hay cimientos muy bien armados. bueno. Así que, pues bueno, aquí ya te comprometemos, ya nos pondremos de acuerdo a ver en qué momento podemos concretar esta segunda charla. Y bueno, hay muchas preguntas. Yo espero que los que nos acompañan en este momento puedan estar en la siguiente edición donde te tendremos para conversar específicamente y continuar el trabajo de True Detective. Y quería preguntarte, porque también habían hecho la consulta, ¿dónde pueden encontrar tus escritos, artículos, más allá de, bueno, el libro de Rata Natural, que sé que ahorita está fuera de stock, pero dónde pueden Sí. encontrar un poco más de tu trabajo? Yo os animaría con confianza a que me mandaréis un mail personal a mi mail ivan.delosrios@guam.es y yo os paso lo que tenga preparado, encantado, ¿no? Porque el libro de True Detective, que quedó muy bonito, pero no se hicieron más ediciones y entonces está agotado. Ni siquiera yo tengo uno, ¿no? Mi abuela se enfada mucho conmigo porque me dice, lo ha regalado a todo el mundo y yo no tengo un libro de True Detective, ¿no? Es un libro que no se encuentra con facilidad, pero yo tengo varios textos por ahí que si a alguien le interesan se los paso encantados, ¿no? Entonces, os dejo mi mail, ivan.delosrios@uam, Universidad Autónoma de Madrid.es, y me escribís y os paso todo lo que tenga en mi poder, si os parece bien. Perfecto, perfecto. Sí, ahorita acabo de copiar tu correo en el chat para que todos Vale, los que asistan puedan tenerlo. Y genial. como te mencionamos, ya solo será ajustar los detalles, pero te tendremos de nuevo para seguir hablando porque sí, Estupendo. hay muchas preguntas sobre la mesa y Muchísimo, ¿verdad? creo que esa es una de las riquezas más grandes de True Detective, que después de acabar la serie quieres volver a verla Sigues, eso es. y quieres darle vueltas porque al final creo que te deja mucho que pensar y eso es Eso es. un buen signo de un buen trabajo Eso es. artístico. Eso es. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros y os mando un abrazo enorme. Y gracias por darme la oportunidad de estar aquí, que es un placer hablar de estas cosas y contad conmigo cuando queráis, ¿vale? Al contrario, Iván, muchísimas gracias por acompañarnos y créeme que pronto te vamos a tocar la puerta porque Ok, ya te queremos de regreso. genial. Muchas Pero gracias, Iván. más prontito, ¿eh? Más prontito que yo ya tengo una edad y a las 12 me voy a dormir. Prometemos que va a ser temprano en España, lo prometemos. Os mando un beso grande a todos. Igualmente, Muchas Iván. Igual, gracias, Iván, Iván. muchísimas Gracias de gracias. corazón. Descansa, mil gracias. Gracias. Chao. Chao, gracias.